muestras grandes. A, distribución de medias muestrales. Bueno, esto ya hemos desarrollado. De distribución de diferencia de medias. Perdón, estamos aquí. ¿No? Está bien esto, pero en realidad aquí es estimar o intervalo de confianza para la media poblacional. Pero hay que realizar con una muestra grande. Esto también estimar un valor para la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Aquí creo que hemos quedado, si no me equivoco, no sé. Mu sub x menos mu sub y. Entonces aquí generalmente la diferencia, hemos dicho, es para comparar. Tenemos una población 1, característica X, que tiene una distribución normal, media poblacional, varianza poblacional de la característica X. Entonces aquí mu sub X lo conocemos. Puede ser que la varianza se conozca o no. Eso ya hemos indicado, nada que me acuerdo. N mayor que 3. Entonces tenemos X1. Las observaciones escogidas aleatoriamente. Con esta información puedo calcular la media, puedo calcular la varianza X o la desviación X, ¿no? Se puede con esa información. Por otro lado, tenemos una segunda población 2, característica Y, que tiene una distribución normal con media, varianza, no se conoce, es posible que se conozca o no. Aquí como conocido. Y, un muestreo aleatorio, N mayor M. M mayor que 3. Entonces tenemos X1, Xn. Calculamos la media, calculamos la varianza, la desviación, raíz cuadrada. Entonces tenemos dos muestreos independientes. Se dice eso es importante, muestreos independientes.
¿no? Entonces tenemos como estimador aquí, estimador, la variable que se forma es la diferencia de media. ¿Para qué? Para estimar el parámetro de comparación mu sub x menos mu sub y. Eso es. Entonces, para este esquema, en un problema, las etapas que nos conducen sería, de principio, elegir, esto vamos a entrar un ratito, aquí, aquí, elegir un nivel de confianza. Nivel de confianza. Entonces, nivel de confianza es 1 menos alfa, ¿no? 2. Hicimos caracterizar. Una vez que hemos elegido, determinar el estimador. Entonces, mi estimador para este caso viene a ser la diferencia de medias de muestrales, sean datos organizados, tabulados, no tabulados. Si me dan un conjunto de datos, yo tengo que, ese conjunto de datos tengo que calcular la media, la varianza, etc., ¿no? Que va a estimar el parámetro representado por la diferencia de medias poblacionales, considerando, vamos a poner coma, considerando muestras grandes. Muestras grandes, ¿no? Y por el teorema del límite central, esto va a converger en Z y es igual a estandarizar la variable diferencia de medias poblacionales, que es mu sub la media de las medias, ya hemos indicado, dividido por la desviación de la diferencia de las medias muestrales. Entonces, en realidad viene a ser diferencia de medias menos, ya esto es igual a la diferencia de medias poblacionales, dividido por la raíz cuadrada de la varianza de la población X dividido por el tamaño de la muestra más la varianza poblacional de la característica Y dividido por el tamaño de la segunda muestra. Entonces esto queda estandarizado en términos de Z, cuya media es 0, y la varianza es 1. Esto ya me permite utilizar las tablas, ¿no? Cuando ya estamos en términos de Z, ya utilizamos la tabla. Entonces, 3, calcular el valor de θ 1, θ 2, es decir, calcular el intervalo de θ 1, θ 2, donde θ 1 es igual a la diferencia de medias menos Z0 raíz cuadrada, esta raíz cuadrada, de la suma de las varianzas de X dividido por N, varianza Y dividido por E. Mientras que el superior, la diferencia está en el signo que es más.
Z0 raíz cuadrada sigma x cuadrado dividido por n, sigma y cuadrado dividido por e. Así sería, ¿no? Entonces la interpretación es de que aquí se ubica θ 1, aquí se ubica θ 2, y en el punto medio está la diferencia de media. Fíjense, este término se ubica aquí, suponiendo que aquí es 0, y vamos a colocar, entonces 0 origen, se ubica el punto medio, entonces esta distancia a la izquierda es la misma que de este punto a la derecha. Está representado por Z0 raíz cuadrado sigma x cuadrado dividido por n más sigma y cuadrado dividido por n. Lo mismo, esta distancia viene a ser Z0, que lo sumamos hacia la derecha, sigma x cuadrado dividido por n, sigma y cuadrado dividido por n, ¿no? Esa es una medida de tendencia central, entonces un punto medio. La media se considera punto medio y considera hacia la izquierda la longitud de un segmento dado por este término para encontrarlo. O sea, en otras palabras, esto tendría que ser igual a todo esto, descontando desde el origen. Aquí, y esto sería para θ1 y todo esto sería para θ2, ¿no? Entonces, en algún punto está la diferencia de medios. ¿Listo? Bien. Doctor, Sí, disculpe que lo moleste. Buenas tardes. Tal vez podría sí, hacer un poquito atrás la cámara, solo atrás un poquito. ya, lo vamos a hacer. Muchas gracias, doctor. Entonces, en este último término, ahí está bien. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias. No, está bien. En este caso, la conclusión, bueno, está de más decir, ¿no? Cuando yo veo estas expresiones matemáticas, lo que observo es que el problema me va a hablar de las medias, me va a decir, esta es la muestra o estos son los datos de la primera muestra, de la segunda muestra, que me van a permitir obtener la media, la varianza, etcétera, ¿no? Entonces, esto voy a conocer de tablas, esto es lo que no se conoce, Z0. En todos los casos que consideremos para las muestras grandes, Z0 hay que obtener de las tablas, ¿no? Ya hemos mostrado o han visto, ¿no? En estadística 1 cómo entramos a la tabla. Es el mismo procedimiento, ¿no? Eh, Cuando entramos a la cantidad subradical, vemos el término de varianza. Eso es dato también. O algo, ¿no? Es decir, de acuerdo a nuestros conocimientos, vamos a ver cómo podemos concluir de que conocemos la varianza. De todas maneras, de antemano decimos, todo se conoce, lo que está bajo la cantidad, que es el subradical. Todo conocemos. Entonces, el único término, el coeficiente que no se conoce es Z0. Entonces, ¿cómo calcular Z0? Fuera de entender esto, de lo que está ocurriendo aquí, hicimos el cálculo de Z0, es decir, probabilidad de que la variable Z sea menor o igual que Z0. Menor es igual. O sea, esto se entiende así. Estamos en un esquema donde la función de densidad de Z es una curva normal estandarizada. ¿Listo? Eso es así. En algún momento les han dicho en estadística 1, todos los datos de la tabla se encuentran bajo la curva, o sea, la probabilidad de esos datos están bajo la curva. Entonces aquí está la media o la esperanza de Z, que es
0. Por eso colocamos aquí, ¿dónde está? Aquí. Aquí digo, una vez que hemos transformado la variable diferencia de medias en términos de z, entonces quiere decir que estamos frente a una distribución normal, estandarizada o tipificada. Eso se define así. Entonces, a este nivel esquemáticamente yo puedo entender esto y sobre todo cuando planteo esto, ya hemos dicho que esto es igual a 1 más el nivel de confianza lo divido por 2. Esa es una forma. Digamos, gamma es 0,90, por decir. Vamos a dar un ejemplo. Esto es 0,90. Entonces digo 1 más 0,90 dividido por 2. Esto es ¿cuánto? 0,95. ¿Está bien? Ya. 0,95. Entonces, en términos de porcentuales sería 95%. Entonces, cuando voy al esquema, lo que observamos es inicialmente el nivel de confianza. Ahí está el nivel de confianza. Esta área que parte de menos Z0 hasta Z0 es igual a 1 menos alfa. Entonces, esta área lateral de probabilidad, esta otra también, lo dividimos alfa por 2 para que, como es simétrico, para que sea la mitad. Para que sea la mitad. ¿No? Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando planteo esto? Estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable z asuma un valor menor o igual que z0? Entonces está pidiendo esta área, todo este barrido, ¿no? Todo este barrido está pidiendo. ¿Cómo lo calculo eso? Con esta probabilidad, de 0,95. O también se dice, fíjense, observando el esquema, yo digo, a ver, aquí cómo está esto. Un z, la posición de z que dejo en área a la derecha, fíjense, alfa medio. Entonces, desde menos infinito hasta z0, ¿cuánto hay? Entonces yo digo 1 menos esta partecita. Entonces yo digo, esto es equivalente a z1 menos alfa medio. Entonces, esta área de probabilidad para la posición de sea de z0 o sea de z1 menos alfa se refiere a toda esta área, hasta menos infinito. ¿Listo? Y con esto yo puedo entrar a la tabla. Entonces quiere decir, esta es una forma de encontrar ese valor, pero también lo puedo encontrar así, como aquí, diciendo 1 menos esta parte, 1. Entonces, ustedes pueden utilizar esta forma por simetría o concluir observando el gráfico de que ese es el área que queda a la izquierda de Z0 o de Z1 menos alfa. Así se lo caracteriza a este coeficiente que está en esta posición. Mientras que este otro también puede, el área que queda a su izquierda sería Z alfa medio. Entonces hay algunos textos que utilizan 1, Z menos Z0 y Z0, otros Z sub alfa medio, Z sub 1 menos alfa medio. Con esa información entramos a las tablas, ¿no? Con ese dato entramos a las tablas, como ustedes saben. Aquí están los valores de Z, aquí va de 3.5, o sea, entero, décima, puede ir disminuyendo, puntos suspensivos 3, vamos a decir, puntos suspensivos menos 2.3, puntos suspensivos Z,
0, digamos, puede ser así, después otra vez puede ir aumentando Z01, Z02 y así sucesivamente hasta 3.5, digamos, suponiendo que trae hasta ese valor. Y, por ejemplo, en este caso no tenemos, si yo tuviese un Z igual, si tuviese un Z 1.45, pues me está dando el valor de Z. Eso ya sale, ¿no? Buscamos en la columna y en la primera fila buscamos las centésimas. Aquí quiere decir que no hay centésima. Aquí con una centésima quiere decir, pero aquí dice 5, entonces tengo que buscar donde dice 0.05. Entonces digo, a ver, es 1,40. Vamos a suponer por aquí, 1,4. O sea, solo puedo encontrar 1,4. En el lateral entro horizontalmente y los 5 centésimos restantes hemos dicho que entramos bajando verticalmente. En la intersección está el valor de la probabilidad. Todos los valores de probabilidad están en el cuerpo de la tabla. ¿Listo? Eso es, hay que recordar eso, vamos a utilizar mucho, ¿no? Alguien que no sepa leer su tabla, ya está media batalla muerta, o totalmente muerta, porque fíjense si este resultado no lo sustituyo adecuadamente, entonces mi conclusión va a estar errada, por lo tanto el ejercicio malo, digamos, ¿no? Entonces, importante. Bien, entonces decíamos que es el tercer paso. Esta es su interpretación gráfica de lo que está ocurriendo cuando digo construir un intervalo de confianza para tita 1 y tita 2 referido a la diferencia de medias poblacionales, ¿no? Entonces hemos dicho que dentro de tita 1 y tita 2 está esa diferencia que puede coincidir a momentos con la diferencia de medias, con un extremo, el otro extremo o un punto intermedio. Luego, hemos dicho que cómo calculo Z0, tomando en cuenta que de la expresión de tita 1, tita 2, todo se conoce menos Z0. Entonces, Z0 lo voy a encontrar en las tablas. Entonces, aquí tendría que decir de tablas. En tablas tendré que buscar cuánto vale Z0 o bien Z1 menos alfa medio, ¿no? Ese coeficiente lo buscamos, el positivo, en otras palabras, ¿no? El positivo. Bien, entonces, como tercer y cuarto paso, a ver, ¿dónde está? 1, 2, 3. Cuarto paso, decimos conclusión. Conclusión. O algunos dicen decisión también, porque finalmente sobre la base de la probabilidad estoy tomando una determinación de que la diferencia de medias poblacionales se encuentra, si lo vamos a poner, se encuentra en el intervalo tita 1, tita 2. Este intervalo ha sido construido con un nivel de confianza, pues eso tenemos que constar, ¿no? Porque otro va a encontrar con otro valor y va a ser otros valores para tita 1 y tita 2. ¿Listo? Entonces, lo que se observa es conforme crece el nivel de confianza, el intervalo también va a crecer. ¿Ya? El área de probabilidad va a crecer. Muy bien, ese es. Entonces aquí lo que tendría que recalcar en algún problema de aplicación, no solamente se trata de determinar cuánto vale tita 1 o tita 2, sino en un problema me pueden decir, usted va a explicar si la varianza, que digo, si la
la media poblacional de la primera es mayor que la segunda, o al revés, o viceversa, o no hay ninguna diferencia, o alguien verifique aplicando la estimación si si las medias mu sub 1, mu sub x y mu sub y son iguales. Entonces estoy obligado a seguir este procedimiento que he señalado y después, analizando los datos con los cuales estoy trabajando, ver si realmente no es exactamente igual, sino aproximadamente. O sea, siempre en estadística se va a ver significativamente diferente, significativa o débilmente significativo la diferencia, es decir, mucho, poco, nada, ¿no? O sea, se logra cuantificar o señalar cualitativamente esto, ¿no? Bien, entonces, para eso, ya hemos indicado también si tengo la diferencia de las medias poblacionales, cuando estoy aquí, conociendo los valores de los límites, yo me voy a dar cuenta si la media o la diferencia de medias es mayor que cero. Si fuera esto así, entonces lo que me hace concluir es que la media mu sub x es mayor que mu sub y. Si me dice que la diferencia de medias es cero, eso es cuando contiene al cero. Eso vamos a ver bien. Esto es cuando contiene al cero. Cero. Por decir, cero a la izquierda, este tendría que ser menor que cero. Y esta a la derecha tendría que ser mayor que cero, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando es igual, contiene al cero. Cuando contiene al cero, entonces puedo concluir. Y esto no es exactamente, pues, ¿no? Así. Si contiene al cero, entonces podemos decir mu sub x. O sea, en algún punto, en algún momento, si contiene al cero, quiere decir, a momentos esta diferencia va a ser negativa, a partir de cero va a ser positiva a la derecha, entonces quiere decir que este límite inferior va a ser negativo, este va a ser positivo. Entonces ahí yo concluyo que las medias son iguales o aproximadamente iguales. ¿Listo? Y finalmente la otra posibilidad es mu sub x menos mu sub y es mayor que cero. Si son mayores que cero, eso indica que mu sub x es mayor que mu sub y. Solo este tiene mu sub x menos mu sub y igual a cero, pertenece, vamos a poner yacito, pertenece, o sea que el cero está contenido entre tita 1 y tita 2. El cero pertenece, por eso concluyo que esto es así o así. Aquí, fíjense, dice que la media es mayor que mu sub y, o sea, la diferencia es mayor que cero. A ver, un rato, aquí me estoy, al revés tenía que ser esto. Aquí hemos puesto mayor, ahora es menor. Entonces, fíjense aquí, cuando analizo los límites tita 1 y tita 2, la diferencia para cualquier punto que esté dentro del intervalo es siempre positiva. Eso quiere decir, voy a borrar esto ya voy a borrar para no mezclar. Estoy viendo aquí que tita 1 es mayor que 0 y, bueno, esto se mantiene mayor que 0. Es para este caso. ¿Por qué? Porque dice que cada vez que hay la diferencia siempre es mayor que 0. Si es mayor que 0, esa diferencia es positiva. No, fíjense, es criterio nomás. Entonces, con eso yo puedo decir cuál es mayor, menor, etcétera, ¿no? Y con esta otra dice negativo. Fíjense, lo borraremos. Entonces, en este caso, la diferencia en todo momento es como decir que el 0 estaría aquí. Aquí estaría el 0. Aquí tenemos un tita 1 menor que 0.
Theta 2 menor que 0, así. Entonces, si aquí está 0, es como decir aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 9, pero ¿qué es? Digo 10, y aquí 11, ¿no? Estoy suponiendo. Entonces, está claro, ¿no? Que si el 0 está aquí, en todo momento esta diferencia de las medias poblacionales siempre va a ser negativa. ¿Está bien? ¿Está entendido? Este es nomás el esquema de análisis para algún problema donde nos pidan, ¿no? Que si es mayor o menor. Muy bien, ya está. Bueno, de todas maneras, con un ejemplo siempre es posible, ¿no? Voy a borrar esto. Aquí lo que tenemos que tener son los algoritmos de cada estimación, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya es seguir los pasos para poder resolver. Tenemos como tercer método dentro de la estimación, un tercer método dentro de la estimación. Estimar, siempre decimos, ¿no? Estimar un intervalo o intervalo de confianza para la proporción poblacional de minúscula probabilidad del éxito. O sea, esto es para recordar, ¿no? Que en la distribución binomial, como el valor de x era muy grande, ¿se acuerdan? 50, 100, entonces teníamos que considerar otra variable como la proporción. Entonces, decíamos que aquí está la población grande, para que no varíe la probabilidad de separar, grande X, que viene a ser una distribución binomial. Si tengo la binomial, entonces tenemos P, el parámetro θ, vamos a poner θ es igual a P, y eso está representado por la probabilidad del éxito. O sea, cada vez aquí, cuando digo X1, X2, X3, hasta Xn, cada una de las observaciones poblacionales tiene dos respuestas, ¿no? Hay otros que tienen tres, pues se denominan de otra forma, otro modelo, digamos, ¿no? En este caso dos. Binomial, por eso dice aquí. Esto es lo que nos caracteriza binomial. Entonces realizamos un muestreo para estimar, por aquí se indicaría que P no se conoce. Entonces yo quiero construir un intervalo de confianza para eso. Para eso seguimos un muestreo probabilístico, donde tenemos quién es el primero, el último. Entonces, todas las observaciones de la población tienen la misma probabilidad de ser parte de este subconjunto. Con esto calculamos la variable o el estimador, vamos a poner aquí, el estimador, proporción. Proporción, ¿qué es lo que hace la variable proporción? Contabilizar el número de éxitos en un tamaño mostrar de número de éxitos, ¿cuántos éxitos? Este es el tamaño muestral, tamaño o el número de observación.
número de observaciones n. O puedo decir número de éxitos en n observaciones, ¿no? Bien, ya está, esa es nuestra variable. Y decíamos que cuando se presentaba la probabilidad de que la variable proporción es menor que 100 o 5. Y ese x vale, perdón, vamos a hacer así. X, la variable binomial, va a tomar un valor menor o igual que 105. Entonces hemos dicho, si cada uno de los miembros de la desigualdad se dividen por n, entonces sí podríamos generar la variable x dividido por n, 105 dividido por n, ¿sí? Y esto sería la variable proporción. La variable proporción menor, que un valor particular, tendré que así pequeñito lo hacemos, subalfa vamos a poner, ¿no? Indicando que este es un valor conocido, ¿no? Entonces, para este caso, como decir aquí, ¿cómo voy a calcular esto? Entonces, introduzco la nueva variable y para esto construimos, para estimar este parámetro que no se conoce, utilizamos z. Entonces, decimos cuáles serán los pasos. Los pasos a seguir, en este caso, serían: 1, elegir un nivel de confianza. Y eso es nivel de gamma 1 menos alfa. Aquí tengo que obtener alfa medio también, ¿no? Para los extremos, dependiendo, ¿no? Porque son intervalos simétricos. Entonces, 2, caracterizar el estimador. Caracterizar el estimador. Entonces, tita, tenemos proporción como variable o estimador, variable muestral. Estima el parámetro probabilidad del éxito. Y lo añado siempre esto para darnos cuenta de que esto es conocido. Con un tamaño muestral n mayor que 30, considerando muestra grande, ¿no? Así fue. Luego decimos que este va a converger en z, proporción menos la media, que ya lo hemos visto esto, proporción dividido por la desviación de esta variable. Vamos a utilizar, que es igual a la proporción menos P, la probabilidad del éxito, dividido por la raíz cuadrada, ¿se acuerdan? PQ, decíamos, PQ dividido por N. Entonces, esto podría escribirse menos P dividido por raíz cuadrada. P, podríamos decir Q, ¿se acuerdan? P más Q igual a 1, Q es igual a 1 menos P. Entonces yo puedo trabajar en lugar de Q en función de P, por eso que puede aparecer esta expresión dividido por el tamaño muestral. Entonces sí tendría una distribución normal 0 y 1. Y con esto ya puedo entrar a las tablas. Otra vez se ha quedado estandarizado esta variable, ¿no?
Por lo tanto, tercer paso, como siempre, sería determinar los valores de θ 1 y de θ 2, donde θ 1 es igual a la proporción menos z0 raíz cuadrada. En este caso, fíjese, esta es mi variable, este es mi parámetro. Y en el denominador estoy utilizando dentro de la raíz los parámetros, pero no conocemos. Precisamente nuestro objetivo es estimar. Entonces lo que se hace, una aproximación para este caso, de que que la probabilidad del éxito va a estar representado por la proporción muestral. Esto es dato, nos van a dar 1 menos la proporción muestral dividido por n. Entonces el límite superior va a ser también proporción menos más z0 de 1 menos la proporción muestral dividido por n. Con z, como siempre, z0 se va a calcular probabilidad, vamos a hacer con otro color, la variable z asume valores menores que z0, 1 más gamma dividido por 2 o 1 menos alfa medio. También esto se puede demostrar que sí van a ser iguales. Entonces con esto hay que ir a las tablas, o con esto, a las tablas de distribución. Distribución de z. La variable tipificada. Ya está. Entonces, otra vez aquí la interpretación es, ¿no? θ1 por aquí, θ2 por aquí, y en el punto medio está el valor de la proporción muestral. Ahí está. Entonces lo que hacemos es extender un segmento a la derecha, la longitud del segmento a la derecha, representado por z0 raíz cuadrada, proporción 1 menos proporción muestral dividido por n, o a la izquierda z0 raíz cuadrada, proporción 1 menos proporción dividido por e. Entonces ese es, y claro, ya vamos a ver que vamos a entender lo siguiente, fíjense. Aquí está mi estimador, este es mi estimador. Suponiendo que aquí se ubica el valor del parámetro, vamos a colocar así, θ igual a P minúscula. Entonces, aquí lo que observamos es lo siguiente. Esta diferencia entre el valor de la proporción muestral y el valor de la proporción poblacional, existe una diferencia representada con E. Eso viene a ser un error. ¿Ha tocado? Un ratito, por favor. ¿Ha tocado?
Sí, también, ya, no hay problema. No, andamos. Entonces, esto es el error, ¿no? Decir el error. Entonces, yo puedo decir, sí, llevar. Te va a entregar directa, una bolsa llevar. Este error yo lo puedo representar por este segmento. Ya no va a ser todo el segmento, ¿no? Sino una partecita, es mi índice. Y este es el segmento total a la derecha. Esta es una partecita del segmento. Entonces, pero también se dice que el error es igual a Z0, Z0, proporción muestral 1 menos la proporción muestral dividido por n. Y eso puede hacer para todos los casos que hemos visto. A, estimar la media poblacional. B, estimar la diferencia de medios. Puedo situar el error, o sea, como una parte de ese segmento, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar, fíjense, si me dicen, si quiero tener un error, por decir 2.1, el valor del error, ¿cuál tiene que ser el tamaño de la muestra? Yo puedo decir, yo quiero hacer un muestreo donde solo cometa un error del 2%. ¿Cuál va a ser el tamaño muestral? Entonces, fíjense, esta es mi expresión para todos los casos. Si estoy estimando la media, entonces puedo saber cuál va a ser el tamaño para estimar esa media, con ese error. La diferencia de medios también, con ese, ¿no? En ese caso habría un solo n. O sea, n y m serían iguales, ¿no? Para indicar de que voy a trabajar con muestras del mismo tamaño, pero que tenga un error de tanto nomás, ¿no? O sea, que puedo proceder a calcular. O sea, hay problemas de ese tipo, ¿no? Bien. Entonces ya estamos en el tercer punto. Lo que nos interesa, elegir el nivel de confianza, transformar el estimador en términos de Z, calcular el valor de θ 1 con estas expresiones, entrar a la tabla para buscar Z0, puedo interpretar. Cuarto paso. Ay, se acabó. Conclusión, decimos, o decisión. Conclusión. ¿No? Decir, nuestro objetivo con estos pasos es estimar, construir un intervalo de confianza para la proporción poblacional. Decir que dentro de esto, en algún punto, está P, o sea que está dentro de θ 1, θ 2. Algunos pues, van a colocar esta expresión ahí en lugar de θ 1. Esta expresión en lugar de θ 2 también es lo mismo, con un nivel de confianza igual a 1 menos A. ¿Listo? Esos son los 4 pasos para construir un intervalo de confianza cuando no conocemos la proporción poblacional. Finalmente, para terminar, tenemos de comparar, sería ya ahora, porque vamos a trabajar con esta variable. Estimar un intervalo de confianza
Ay, mira, confianza para la diferencia de proporción. Entonces eso es P minúscula X, sí, también, P minúscula Y. Entonces en este caso tenemos la comparación de dos poblaciones binomiales. Población 1, X, que tiene una distribución binomial, donde tenemos el parámetro θ igual a P de X. El parámetro aquí es probabilidad del éxito. Hacemos un muestreo siguiendo uno de los métodos. Las observaciones son variables, ¿no? Variable x1, x sub n, calculamos la proporción muestral x dividido por n, segunda población 2, característica y tiene una distribución binomial también, con su parámetro θ igual a P sub Y. Entonces esto no se conoce. Probabilidad del éxito tampoco se conoce. Hace un muestreo donde m es grande, y es sub 1 y es sub n. Calculamos la proporción muestral. La proporción muestral sería y dividido por n. Formamos el estimador dado por la diferencia de proporciones muestrales, que va a estimar el parámetro representado por la diferencia de proporciones poblacionales. ¿Listo? Entonces ese es el esquema, estoy queriendo comparar. Entonces aquí el procedimiento va a ser de interpretación que hemos indicado, diferencia de medias poblacionales. Aquí también podemos hacer eso, ¿no? Si es mayor que si la proporción X es mayor que la proporción Y, si Y es mayor, igual, etc. Porque estamos frente a una diferencia. Se puede hacer todo eso. La interpretación semejante, digamos, ¿no? Entonces, los pasos serían: 1, elegir un nivel de confianza. 2, caracterizar el estimador. Caracterizar el estimador. Entonces aquí tenemos que mi estimador va a estar representado por la diferencia de proporciones muestrales, que va a estimar el parámetro representado por la diferencia de proporciones poblacionales, con n, y vamos a poner n y m mayores que 30. Esto va a converger, hemos dicho esto por el teorema del límite central, va a converger en Z. La variable proporción X, proporción Y. ¿Se acuerdan? Dijimos la media de la diferencia de la población, de la media de diferencia de proporciones
X y Y dividido por la desviación de la diferencia de proporciones de la variable, ¿no? Diferencia de proporción. Entonces, variable proporción X, proporción Y, menos, ¿qué vamos a decir? O sea, ¿cómo diríamos? La esperanza matemática de la diferencia de proporciones muestrales, esto es igual a la esperanza de la proporción X menos la esperanza de la proporción Y. Esto lo hemos obtenido, ¿no? Cuando estuvimos estudiando y hemos dicho que eso es P de X. Y esto, por analogía, menos P de Y. Aquí tendréis que poner P de X menos P de Y. Dividido por la raíz cuadrada tendría que ser, como son las variables, son 2, ¿no? Recuerden, aquí ya hemos borrado. No, ya lo hemos borrado. Entonces tenemos, vamos a colocar los parámetros. P de X, eso es Q, que es digo P, y es 1 menos P es Q, ¿no? Estoy escribiendo dividido por el tamaño de la muestra. Eso hacíamos cuando era una proporción, ahora son diferentes. Entonces decimos más la proporción P minúscula, 1 menos P minúscula, dividido por el tamaño de la segunda muestra. Entonces sí tenemos una distribución de campana de Gauss con media 0, varianza 1. ¿Listo? Eso sería. Y 3, hicimos calcular el valor de θ 1, θ 2, donde θ 1 es igual, en este caso tendría que ser posición central. Una estimación de posición central, entonces tenemos diferencia de proporciones. ¿Sí? Menos z0 por la raíz cuadrada. En este caso no conocemos, fíjense, nuestro objetivo es estimar dónde están. Aquí, este es el estimador que estoy utilizando para estimar estos parámetros. Y no puede ser que aparezca aquí parámetros, ¿no? Entonces utilizamos las proporciones muestrales. Proporción muestral X, 1 menos la proporción muestral X, todo X aquí sería. Primera población dividido por el tamaño de la muestra, más proporción muestral Y, 1 menos proporción muestral Y sería Q muestral, dividido por el tamaño de la muestra. Y θ 2 sería el límite superior. Θ 2 sería el límite superior. Proporción X, proporción muestral, diferencia de proporciones muestrales, más z0, raíz cuadrada, proporción muestral X, 1 menos P, que es Q muestral, dividido por N, más la proporción muestral Y, 1 menos proporción muestral Y, dividido por el tamaño de la muestra, que sería Q, 1 menos P, Y es Q. Entonces Z0 sería el único término a calcular. Probabilidad, como siempre, Z menor o igual que Z0 es igual a 1 más gamma dividido por 2, o hemos dicho 1 menos alfa medio. Con esta información vamos a ir a las tablas
para poder leer Z0, su equivalente es 1 menos alfa medio. Eso vamos a tener que leer, ¿no? Eso, y ya está todo. Entonces hicimos 4. Conclusión. Conclusión. Entonces tenemos que la diferencia de medias poblacionales, ese es nuestro objetivo, ¿no? La diferencia de proporciones poblacionales pertenece a lo que hemos construido, θ 1, θ 2, con un nivel de confianza gamma 1 menos alfa. Muy bien. Entonces, para estos, bueno, han presentado, ¿no? 2 ejercicios resueltos para la media, diferencia de media. Ahora hacen para la proporción, diferencia de proporción. ¿Ya? 2 ejercicios por cada caso. ¿Listo? Listo, cualquier texto pueden ver y lo sube para... O sea, el siguiente paso, vamos a hacer el lunes ejercicio de esto, ¿no? No es muy complicado, solo hay que ser... lo complicado es la interpretación, digamos, el problema pasar a los datos. Eso sería, pero los pasos están porque lo vamos a tener como recetario en su formulario hay que tener, se puede tener un formulario de principio a fin y utilizar no con ejercicio, ¿no? Sino formulario. Entonces, en base a eso, cualquier problema podemos resolver, ¿no? El problema sería interpretar los datos que nos dan o darse cuenta qué datos nos están dando, ¿no? Aquí lo que no hemos explicado es, que lo hemos explicado en la anterior clase, de que cuando la muestra es grande, entonces yo puedo hacer de que la varianza muestral sea la varianza poblacional, o sea, como una estimación puntual. Lo puede aproximar. ¿Listo? En todos los casos que hemos visto, los 4 casos, ocurre. En algunos casos nos pueden dar el valor de la varianza. En otros casos no. Pero siendo muestra grande, nosotros podemos concluir de que la varianza muestral lo voy a utilizar como varianza poblacional. Solamente cuando son muestras grandes, ¿no? Si no, no se puede. Bien. ¿Alguna pregunta que yo nomás he ido ahí bloqueando con las fórmulas? Hay que tratar de interpretar las fórmulas, ¿no? Hay que saber, ¿no? Es decir, cuando se desarrolla, saber qué etapa viene, luego qué, no dudar, ¿no? No se pierde tiempo. Bien. Aquí quedaremos, ya me he pasado de la hora. Me falta todavía, ¿no? Hola. Ah, todavía falta. Ya, está bien. Nadie dice nada. Hola. Parece que... Doctor, una pregunta. Sí, adelante. En nuestro formulario podemos poner esos pasos que precisa. Sí, lo pueden tener. Pero lo importante es Gracias. saber contestar la pregunta, ¿no? A no ser que tengas todos los procedimientos en tu cabeza desde el primer capítulo, ¿no? Bueno, si es posible, sin formulario. Pero no hay que poner, a veces yo reviso y si lo encuentro ejercicios, no está bien. ¿Listo? Aunque cuando es oral el examen, yo me acuerdo en Europa, cuando hacía estadística, me daban el ejercicio, el examen para la casa me daban. Después el profesor me hacía sentar en la mesa, le entregaba lo que había hecho correr, todo lo bueno, cómo había contestado, y empezaba a preguntarme teoría de todo lo que tenía que saber cerrar. O sea, por más que haya hecho, me podía revolcar
con la parte teórica, la fundamentación. ¿Por qué has hecho tal cosa? ¿Qué pasa si esto es así? O sea que eso se alargaba, ¿no? Entonces, a veces uno puede hacer, pero poder explicar ya no es tan complicado. Si tuviésemos examen, defensa oral, digamos, ¿no? En este examen, ¿cómo has contestado esto? ¿Por qué has hecho así? Bien, seguiremos. Pensé que ya era. Entonces, todo lo que hemos hecho al momento trabaja con Z. Eso es lo fácil, digamos. Muestras grandes está relacionado con Z. O sea, una tabla para el caso A, B, C y D. Nada más. Lo que nos faltaría ahí quizás en algún momento, cuando la muestra no es muy grande, o sea, me refiero a, sobre todo, podemos hablar de factores de corrección, sobre todo cuando hablamos de variable binomial. Eso lo vamos a ver con un ejercicio. ¿Recuerdan? Ustedes han debido hacer en la binomial, en estadística 1, más menos un medio, ¿no? El rango de la variable x, por decir, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende cuál es el límite para los éxitos, ¿no? O sea, los posibles resultados que puede tener x, o sea, el rango de la variable x, ¿no? Entonces, la corrección, cuando es pequeña la muestra, se puede corregir. Cuando es grande, la variación es casi constante, digamos, no es perceptible. Y eso se puede ver, digamos, con un ejercicio. Bien, entonces la ventaja de muestras grandes es solo trabajar con Z. No podemos equivocar. No podemos equivocar. ¿Listo? Con Z. Si es muestra pequeña y tenemos el valor de la media y la varianza, hacemos. Porque aquí lo hemos condicionado a muestras grandes. ¿Se dan cuenta? Muestras grandes. Pero si tengo los parámetros poblacionales, como la media poblacional, la varianza poblacional como datos, entonces voy a poder calcular Z, o sea, hacer el cambio de variable sin ningún problema. No está diciendo que la muestra es grande, por lo tanto, la varianza muestral se asemeja o es igual que la varianza poblacional, ¿no? O sea, no tendría que hacer, utilizar condiciones, ¿no? Cuando me dan, ¿listo? Si es muestra pequeña y tengo los datos, utilizo Z. O sea, no quiero que me entiendan que toda la vida tengo que hacer solo con muestras grandes. No. Si tengo la información para muestra pequeña con los parámetros, lo utilizo sin problema, sin duda. Bien, ahora vienen las muestras grandes. Es algo semejante a lo que hemos visto, ¿no? Los pasos van a ser semejantes, pero aquí ya es diferente, ya no entra Z. Entonces, en un examen, un ejercicio, se puede cometer el error de utilizar Z cuando no tengo todos los datos para Z. O sea, si me dicen no se conoce la media, tampoco se conoce la varianza poblacional, pero tengo que calcular o estimar la media. Pero es ya con muestra pequeña, ya no puedo utilizar Z. No conozco varianza. Si conozco varianza, conozco la media, aunque sea muestra pequeña, yo puedo estimar θ 1 y θ 2. Puedo, porque tengo todo. Pero si no tengo la varianza poblacional y tengo que estimar la media poblacional, ya no utilizo Z. Ya no utilizo Z. Tampoco puedo decir, porque la muestra es grande, entonces la varianza muestral va a ser igual a la varianza poblacional. Esa conclusión ya no puedo utilizar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo creo que les voy a subir un video como historial de... O sea, lo que utilizamos es t-student, por ejemplo. Y cuáles son las variables. Son continuas también. Z es una variable continua. Ahora las nuevas variables para chi, que digo, para las muestras pequeñas, son chi, t y f. Son 4 o 3 variables las que vamos a utilizar.
Entonces, en un contenido, en un enunciado de problema, tengo que darme cuenta si es muestra grande, muestra pequeña, para saber qué variable voy a utilizar. Aunque no me diga es muestra pequeña, yo veo n vale tanto. Ah, esto es pequeño. Basta con eso. N igual a 10. Ah, esto es pequeño. Tengo que utilizar tstudent. Por ejemplo, vamos a decir muestras pequeñas. Muestras pequeñas. N menor que 30. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, igual que el anterior va a ser, fíjense, estimar, pero ya estamos bajo el paraguas de n menor que 30. Estimar o intervalo de confianza para la media poblacional. Para la media poblacional. Poner new. Entonces, tenemos la población. Población. Tenemos la población. En este caso, recuerden ustedes que hemos hablado, cuando hacíamos variables muestrales, hemos hablado de tstudent. Entonces, aquí, X, para que utilice tstudent, este tiene que tener una distribución normal, con media y varianza. Aunque estos no los conozca. Aunque no conozca ninguno de los parámetros, porque finalmente si voy a estimar cuánto vale esto o dentro de qué valores puedo señalar, entonces quiere decir que esto no se conoce. Y tampoco se conoce la varianza. No se conoce. ¿No? O sea, nada se conoce. Entonces me dice que se hace un muestreo. N menor que 30. Aquí está X1, Xn. Con esta información muestral, yo puedo calcular la media. Como es pequeña, diría datos sin tabular. Cuando es grande, es posible que tenga la tabla, la varianza, o puedo tener la desviación también, ¿no? Si conozco esto, puedo tener esto. Esa es la idea. Entonces aquí se dice, cuando voy a seguir, la condición es de que los datos de la población siguen una distribución normal. Eso sí es fundamental. No me lo tienen que decir. Entonces decimos, primer paso, elegir un nivel de confianza. Gamma 1 menos alfa, donde puedo calcular alfa medio. 2, caracterizar el estimador. Caracterizar el estimador, donde el estimador, en este caso, es la media muestral, que va a estimar el parámetro media poblacional con n menor que 30. Muestra pequeña, ¿no? Muestra pequeña. Entonces, esto va a converger, o sea, voy a tener que utilizar t, la variable tstudent.
que es igual a la media menos la media poblacional dividido por la desviación muestral raíz cuadrada de n. Cuando era muestra grande, que lo vamos a colocar, cuando n mayor que 30, teníamos que la media muestral podía converger en términos de z, era media menos la media poblacional sigma raíz de n. Entonces, si quiero estandarizar, fíjense aquí, teóricamente, necesito la media y la varianza. Comparen con esto. Aquí no hay hay el parámetro mu que no se conoce, que voy a estimar. Aquí dice construir un intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces, estas dos fórmulas, Z y T, no se pueden confundir. No podemos equivocarnos. ¿Listo? Hay mucha gente que dice muestra grande y la fórmula que se acuerdan lo aplican, ¿no? Entonces, la aplicación ya está mal, ¿no? De entrada. Bien, porque mismo aquí me dice, para utilizar Z debo conocer la media, bueno, aunque tengo que estimar, debo conocer la desviación. En otras palabras, la varianza. Pero, si no conozco, eso hemos dicho, eso ya hemos escrito a la anterior vez, si n es mayor que 30, entonces puedo admitir que la varianza poblacional, puedo tomar la varianza muestral. Esto en muestras grandes. Eso es lo que yo he recalcado hace rato. ¿Está bien? Puedo, aunque haya diferencia de medios y demás, puedo hacer, no hay problema. Muy bien, entonces, primer paso, segundo paso, tercer paso, calcular el valor de θ 1 y θ 2, donde θ 1, θ 2, donde θ 1 es la media, entonces tenemos la media muestral, menos T0, diríamos, en lugar de Z0, bueno, colocamos, dividido por, o multiplicado por la desviación raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Aquí sería más T0 S raíz de n. Entonces aquí lo que no conocemos es T0. Entonces vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esto. Y tenemos un gráfico, ¿se acuerdan? Esto es la función de densidad de T-student, una curva simétrica. Puede ser a momentos gaussianos, un punto intermedio, ¿no? Y hemos dicho cada una de ellas está caracterizada por los grados de libertad. Número de observaciones menos 1. Esos son los grados de libertad. Esto, una curva, tendrá, esto podemos decir θ1, que es mu sub 1, mu sub 2, y 1, ¿right? N2, no sabemos. Así podemos, una familia de curvas simétricas. Entonces nos interesa solamente uno. Ahorita nos interesa. Aquí vamos a decir, como es simétrica, aquí va a estar T0, en el lado opuesto a la misma distancia va a estar menos T0. Aquí el nivel de confianza, 1 menos alfa. Los complementos en los laterales, era así,
la mitad de alfa, alfa medios, la mitad de alfa, alfa medios, sumados 1, nos daría todo 1. También diríamos, puedo diferenciar menos T0 de T0 como T sub alfa medios, ¿sí? O puedo decir que 1, fíjense, 1 menos esta área, 1 menos alfa menos. Bien, pero como es simétrico lo colocamos menos T0 y T. En valor absoluto son iguales, ¿no? Entonces decimos, voy a calcular, leer en la tabla, probabilidad de T menor o igual que T sub 0 es igual. En este caso consideramos semejante a Z por simetría. 1 más gamma dividido por 2 o 1 menos alfa menos. Entonces esto buscamos en las tablas de T y eso sería las tablas de T extra. Muy bien, y finalmente decimos 4. 4 sería conclusión. Conclusión. Decimos que la media es posible encontrar dentro de θ 1 a θ 2, calculado con un nivel de confianza 1 menos alfa, ¿no? Por siempre especificamos el nivel de confianza. Eso es el procedimiento, ¿no? Eso hay que hacer en todo, solo tendríamos que darnos cuenta con qué variable muestral estamos trabajando. Entonces tenemos de estimar un intervalo de confianza para la diferencia, vamos a poner aquí m menor que 30, diferencia de medias poblacionales. Sería mu sub x menos mu sub y. Entonces aquí tenemos la población 1, que tiene una característica x. También aquí para utilizar t, no vamos a utilizar t. Entonces tiene una distribución normal. Mu sub x, varianza x. Mu sub x no conocemos. No lo colocamos ahí porque no conocemos, ¿no? Una muestra n menor que 30, observaciones xn, calculamos la media muestral, la varianza o la desviación. Segunda muestra, población 2, y tiene una distribución normal también con media mu sub y, sigma y cuadrado, mu sub y no conocemos. Hacemos un muestreo aleatorio de tamaño m menor que 30, y sub 1 y sub n. Calculamos la media, ¿no? La media sabemos, sumatoria de sub y dividido por n, la varianza
sumatoria de las desviaciones de y sub i con respecto a su media al cuadrado dividido por n menos 1. Esto igual también, ¿no? Pero esto es x. Esto es x. O podemos calcular la desviación. Bien, entonces con eso decimos que vamos a proceder a desarrollar decimos primer paso, elegir un nivel de confianza donde consideramos alfanumerios también. 2. Caracterizar el estimador el estimador viene a ser, en este caso, la diferencia de medios, ¿no? Y mi estimador, diferencia de medias para estimar el parámetro diferencia de medias poblacionales. Entonces, diferencia de medias mostrales que va a estimar el parámetro representado por la diferencia de medias poblacionales con n, m menores que 30, obligados a utilizar. Y vamos a poner una condición. Aquí me voy a anotar. Condición. Aquí hemos dicho que sigma sub x cuadrado, o sea, la varianza no se conoce. Y no lo hemos colocado, no se conoce. Entonces podemos condicionar. La condición es de que son iguales. Esa es la condición. Son iguales, pero desconocidos. La otra condición mayormente se presenta esto. O sea, la diferencia, es muy rara la diferencia entre las variantes, ¿no? De comparación. Está lo que se observa, y vamos a ver, para este caso particular, donde las variantes son iguales y desconocidas, utilizo t-student, solo t-student, ¿no? Que va a estar representado de esta forma. Diferencia de medias poblacionales menos la diferencia de medias poblacionales dividido, ¿se acuerdan? Por la raíz cuadrada, 1 dividido por n más 1 dividido por m por la raíz cuadrada y grados de libertad para la primera muestra por su varianza dividido, bueno, más grados de libertad de la segunda, todo dividido por n más n menos 2. O sea, esto prácticamente viene a ser los grados de libertad para las dos muestras, ¿no? Entonces, con eso puedo entrar, si está en términos de t, puedo entrar a t-student en tablas. Puedo ver en tablas. Pues aquí vamos a tener una tabla para t-student, el anterior ejercicio y este ejercicio. O sea, dos ejercicios. Para la media y la diferencia de medias. Vamos a tener las tablas. Esas tablas hay que tenerlas. Ustedes pueden escogerse, ¿no? Una que sea completa o fácil de utilizarla. Entonces, 3 decimos
en 3. En 3 tenemos calcular el valor de θ 1 y θ 2, donde θ 1 va a estar dado por la diferencia de medias, es de posición central sería, ¿no? ¿Cuál es? En el punto medio. Diferencia de medias menos la diferencia de medias poblacionales, raíz cuadrada, todo el denominador colocamos. La inversa de m más la inversa de m, raíz cuadrada, m menos 1 por su varianza, más m menos 1 por su varianza y cuadrado, dividido por m más m menos 2. Ay, un rato aquí me he equivocado. Descripción más atrás. Me he equivocado. Menos T0 raíz cuadrada sería la inversa de m más la inversa de m. Estaba equivocado. M menos 1 por la varianza muestra de x más m menos 1 por la varianza muestra y dividido por los grados de libertad. Adición de grados de libertad, ¿no? Lo mismo para θ 2. Θ 2 es igual a la diferencia de medias más T0 raíz inversa de m, lo mismo que arriba, m menos 1, m menos 1, y cuadrado, dividido por m más m menos 2. Entonces aquí todo se va a conocer, tamaños muestrales, varianzas, P0 sería. P0, como en el anterior caso, decimos probabilidad. T menor o igual que T0, 1 más gamma dividido por 2, 1 menos alfa medio. Esto buscamos el resultado en las tablas. En las tablas de T, ¿sí? Y decimos 4, conclusión. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Estamos indicando de que la diferencia de medias es posible encontrarlo dentro del intervalo construido de θ 1 a θ 2 con un nivel de confianza. Siempre hay que acompañar el nivel de confianza. Entonces después ya podemos hacer las mismas interpretaciones que muestras grandes, ¿no? Que si la diferencia de medias es mayor, ¿no? Aquí para terminar, es decir, ¿no? Si la diferencia de medias es mayor que 0, la diferencia de medias es igual a 0, la diferencia de medias es menor que 0. O sea, lo mismo, ¿no? El punto medio, todo el error, ¿no? Todo eso es aplicable a todas las reducciones. ¿No? Entonces, aquí vamos a quedar para... Nos faltaría el lunes, lo vamos a hacer. Vamos a hacer ejercicio el lunes, vamos a dedicar a hacer ejercicio y vamos a completar
nos faltaría, en muestras pequeñas podemos estimar un intervalo de confianza para la varianza poblacional, para la comparación de varianzas también. Esto, y también podemos hacer cuando utilizar t-student, pero de otra forma, cuando las varianzas son desiguales y desconocidas, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Muy bien. Entonces para el lunes se traen 2 ejercicios resueltos de proporción, diferencia de proporción. Entonces, en el anterior caso estamos diciendo C y D. Para este caso, A y B. O sea, para la media y la diferencia de medios, pero con t-student. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si no les quitaré más tiempo, aquí la rezar. Sí, adelante. Doctor, un favorcito, ¿puede hacer más abajito la comparación? No pude ver bien lo de abajo. Ya. Tengo que bajar. Ya. Un poquito más. Va, Sí, disculpa. no hay problema. ¿Está bien ahí? Sí. Son las mu poblacionales, ¿no? O sea, las medias son las poblacionales. diferencias de medias, ¿no? Cuando comparas, hemos dicho comparación de medias poblacionales, lo hacemos por la diferencia. Entonces estamos analizando, ya he calculado tita 1, tita 2, etcétera. Entonces yo estoy viendo como en el anterior caso, si me preguntaran, siguiendo el procedimiento para t-student, diferencia de medias poblacionales, si la media de la primera población es mayor que la de la segunda, o me pueden decir, verifique si las varianzas poblacionales son iguales. Yo tengo que seguir ese procedimiento, calcular y analizar los datos. O bien me dicen, verificar si la media de la primera, la media poblacional de la primera es menor que la de la segunda. Entonces, por el valor de la diferencia, que puede ser en unos casos, en el primer caso, positivo. O sea, tita 1 y tita 2 son positivos, pero la diferencia es positiva. ¿Se entiende? Sí, sí, esto Uno sería. es mayor que otro. Y cuando son iguales, bueno, quiere decir que el cero va a estar contenido en el intervalo. O sea, va a estar de un tita negativo, pasando por el cero, va a alcanzar un tita positivo. Entonces decimos que el cero está dentro del intervalo. Mientras que en los otros casos no hay cero. El cero está, por ejemplo, si es positivo, tita 1 y tita 2 están a la derecha del cero. Si es negativo, entonces tita 1 y tita 2 están a la izquierda del cero. Solo cuando contiene al cero, quiere decir que a un lado está tita 1, negativo, al otro lado está tita 2, positivo. ¿Está claro eso? Sí, Inge. Bien, doctor. Muchas gracias. No lo tratan de entender. No hay en ningún libro. En alguno va a decir el cero está, pero no va a explicar nada. No va a explicar Esto nada. solamente aplicaríamos en caso de que no solicitara la comparativa, ¿verdad? Te dijeran, a ver, queremos saber si la media poblacional de la población X es mayor que la media, el parámetro es mayor que la de mu sub y de la segunda población. Entonces no te va a decir estime. Entonces, algún momento yo digo, utilizando el método de estimación, concluye que la media, verifique que la media poblacional X es mayor que la media poblacional Y. Entonces ahí ya te doy una pauta. Estoy diciendo. Pues si no te digo nada y no he visto más, por ejemplo, hasta el momento, entonces tu único camino es seguir los procesos, las etapas de estimación. 1, 2, 3, 4, y al final ya es posible que ya no pongas la cuarta etapa, sino que analices y en base a los resultados que has obtenido, ya concluyes, ¿no? Que si tita son positivos, tita 1 y tita 2 son positivos, entonces te va a dar una diferencia positiva y puedes concluir que la media
la primera población es mayor que la de la segunda, porque son positivos. Esto se dan cuenta, si se dan cuenta eso ya es picante. O sea, esas diferencias, ¿se dan cuenta? Sí, sí, Hola, doctor. es de esto de los amigos, ¿se dan cuenta? O sea, yo quiero que pase sabiendo algo, digamos, no todo van a aprender, va a ser difícil, con una sola materia. En nuestro curso somos 138 gente y apenas en el curso están de 30, pueden ser por semana, pero normalmente no vienen mucho, ¿no? Esto, si se dan cuenta de eso, vamos a hacer ejercicio con eso, analizar, pero ahí ya está la clave. Si me está diciendo que la diferencia es positiva, entonces tengo que estar seguro que θ 1 y θ 2 son positivos y la diferencia me da un valor positivo. 1 es 40, θ 2 es 40, θ 1 es 10, 40 menos 10 es 30, es más 30. Pero si me dice que θ 1 es menos 40 y θ 2 es menos 10, siempre va de izquierda a derecha. Entonces, la media mu sub y, que digo mu sub x menos mu sub y, me da que la diferencia es negativa. Yo digo mu sub, θ 1, perdón, θ 2 menos θ 1, o sea, θ 1 es menos 40, θ 1 es menos 10. O sea, los dos valores están a la izquierda del cero. Entonces, la diferencia de los dos me da un valor negativo. Es como decir, menos 10 menos, entre paréntesis, menos 40. Entonces, ¿cómo queda eso? O sea, estoy en el lado izquierdo, solamente estoy indicando la diferencia. Cualquiera sea la posición, siempre nos va a dar el que está a la izquierda del cero cuando es menor que cero. Y a la derecha van a ser las diferencias positivas, porque está θ 1 y θ 2 a la derecha. A la izquierda está del cero, está θ 1 y θ 2 va a ser negativa. O sea, por cualquier lado la diferencia va a ser negativa. Porque tengo límites negativos, no puede convertirse en positivo, ¿no ves? Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, por lo pronto, por lo menos las etapas hay que saberlas. Cualquier ejercicio que ustedes se encuentren, ustedes le dan etapa 1, dice etapa 2, así como está escrito, ustedes lo van a acomodar. Seguro que el libro o el ejercicio resuelto va a aparecer resultados, ¿no? Pero ustedes lo van a desglosar. ¿Dónde está el nivel de confianza? Aquí está el nivel de pongo, el nivel de confianza. El estimador lo escribo, todo lo que lo copian, ¿no? Lo que hemos escrito. Y lo van acomodando por etapas, lo que han encontrado. Muy bien. Bien, compañeros, nos vemos en las iglesias de rodillas, por favor, para que nos vaya bien en el examen. Hasta el lunes. Nos veremos. Feliz Pascuas de Resurrección, entonces, para todos. Igualmente, doctor, hasta el día lunes. Gracias, doctor. Ya, muchas gracias. De igual manera para ustedes. Que tengan un fin de semana reflexivo para seguir adelante. Hasta la vista.